¿Verdaderamente resucitó Jesucristo? Entre uno de los rasgos característicos de la figura de Jesucristo, que contrasta tremendamente con su condición divina, fue la humillación extrema que sufrió en la hora de su muerte, una paradoja absoluta. El que ha manifestado ser el propio Hijo de Dios, aquel que reunía a las multitudes y arrastraba tras sí a los discípulos, muere solo, abandonado e incluso negado y traicionado por los suyos. También este rasgo es único, es el único Dios humillado de la historia. Además, va a la muerte como al núcleo principal de su misión, y el Evangelio ve en la cruz el lugar en que resplandece la gloria del amor divino. Los Evangelios narran, por otra parte, las dificultades que experimentó, incluso con sus propios discípulos, para lograr que sus contemporáneos aceptaran la idea de su mesianismo espiritual, cuya realización pasaría no por un triunfo político, sino por un abismo de sufrimiento, como preludio al surgir de un mundo nuevo, el de la resurrección. Y la descripción de la figura de Cristo en los Evangelios concluye con otro rasgo singular, el testimonio de su resurrección de entre los muertos. No hay ningún otro hombre del que se haya afirmado seriamente algo semejante. La muerte de Jesucristo y la causa de su condena son dos hechos materialmente inscritos en la historia, y que, como después veremos, nadie ya se atreve a negar. Jesucristo fue históricamente crucificado bajo Poncio Pilato a causa de su reivindicación divina. El hecho de su resurrección, sin embargo, sí es negado por algunas personas, que afirman que no se trata de algo empíricamente comprobable, y que por tanto sus apariciones después de muerto tendrían que deberse a una ilusión óptica, una sugestión o algún tipo de alucinación producida sin duda por su deseo de que resucitara. Considero muy creíble que Dios, si realmente es Dios, haga cosas extraordinarias si lo considera necesario. Lo que me sorprende es la capacidad de algunos creyentes para aceptar explicaciones mucho más difíciles de creer que un milagro. Cualquier cosa, todo, antes que admitir que Dios puede hacer algo que se salga de lo ordinario. Algunos explican la resurrección hablando de ilusiones ópticas, y habría que recordarles quizá que la reacción de los discípulos ante las primeras noticias de la resurrección de Cristo fue inicialmente escéptica. Estaban sombríos y abatidos, y aquel primer anuncio les pareció un desatino, y difícilmente se producen sugestiones, alucinaciones o ilusiones ópticas, y menos aún si tienen que ser colectivas, entre personas en actitud escéptica. Además, tampoco se explicaría por qué esas sugestiones solo duraron 40 días, hasta la ascensión, y después ya nadie volvió a tenerlas. Los guardias que custodiaban el sepulcro dijeron, y después lo han repetido muchos otros, que los discípulos robaron el cuerpo mientras ellos dormían. Curioso testimonio, el de unos testigos dormidos, y poco concluyente para intentar rebatir algo que durante su supuesto sueño les fue imposible presenciar. Sin embargo, el testimonio de la resurrección, dado por los apóstoles y por los primeros discípulos, satisface plenamente las exigencias del método científico. Es de destacar, sobre todo, el asombroso comportamiento de los discípulos al comprobar la realidad de la noticia por las múltiples apariciones de Jesucristo. Si esas apariciones no fueron reales, no se explicaría que esos hombres, que habían sido cobardes y habían huido asustados ante el prendimiento de su maestro, a los pocos días estén proclamando su resurrección, sin miedo a ser perseguidos, encarcelados y finalmente ejecutados, afirmando repetidamente que no pueden dejar de decir lo que han visto y oído, el milagro portentoso de la resurrección, del que habían sido testigos por aquellas apariciones
y que habían transformado sus vidas. La historicidad es de tal índole que la única explicación plausible de origen y del éxito de esas afirmaciones es que se trate de un acontecimiento real e histórico. Por otra parte, el testimonio de los evangelios sobre la resurrección de Jesucristo es masivo y universal. Todo el conjunto del Nuevo Testamento sería impensable y contradictorio si el portador y el objeto de su mensaje hubiese terminado simplemente con el fracaso de su muerte infamante en una cruz.